Buenos días a todos. El día de hoy estamos aquí para recibir a dos invitados internacionales especiales, a los cuales agradezco se tomen el tiempo porque yo sé que están realmente ocupados en su trabajo. Gracias, Hugo, porque yo sé que además de tu trabajo de investigación, eres ahora director de un instituto. Y bueno, quisiera poner en contexto a todos los participantes para que sepamos un poco de tu experiencia. El doctor Mencela es premio Sabato en Argentina, es bioquímico de la Universidad Nacional de Rosario, realizó su doctorado en ciencias biológicas en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, actualmente es investigador principal de CONICET, profesor en la Universidad Nacional de Rosario y desde septiembre de 2020 se desempeña como director ordinario del Instituto de Procesos Biotecnológicos y Químicos, instituto del cual fue miembro fundador en 2014. A lo largo de su carrera ha hecho contribuciones de alto impacto científico, tecnológico, ambiental y económico, trabajando en el desarrollo de enzimas para la obtención de fármacos, alimentos, productos agroindustriales. Además, fue consultor de compañías norteamericanas como CREA, Merck, Green Pacific Biologicals, Prolinx, Kiverdi Incorporated, y es fundador de empresas de biotecnología en Estados Unidos y Argentina. El doctor Mencela es un caso emblemático a nivel nacional de un investigador que a base de su experiencia en la ciencia básica ha impactado en el sector productivo, contribuyendo a la formación de empresas de base tecnológica, al crecimiento de la biotecnología en general y a la formación de recursos humanos capacitados que se insertan en el sector productivo como mano de obra calificada o como futuros emprendedores. Y bueno, y esto no sería posible si no tuviera la colaboración y la presencia de Cristian Burcharchuk. Es licenciado en especialista en gestión de la vinculación tecnológica y la innovación. Entonces, Hugo ha acudido a Cristian y Cristian ha ayudado a Hugo a que entre los dos puedan tener estas interacciones entre el sector productivo, la academia y demás. Y bueno, sin más, damos inicio a la presentación de nuestro invitado. Adelante, Hugo. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Me gustaría poder verlos, pero estoy viendo mi pantalla con mis imágenes, quizás un día nos podamos conocer. Bueno, la idea de la charla esta es poder contarles nuestras experiencias en Argentina, poder contarles sobre todo qué cosas hemos hecho no del todo bien, o qué cosas hemos logrado cambiar y mejorar para que seguramente ustedes puedan también reproducir en México. Creo que tenemos muchos problemas compartidos y bueno, me gustaría después de la charla poder eh, escuchar la posición de ustedes y poder tener un intercambio, ¿no?, respecto a esto. Yo el día de hoy estoy dedicado mucho tiempo a la docencia. Eh, lo que más me alegra es que mis alumnos puedan hacer estas cosas y que puedan hacerlo de una forma más fácil de la que me tocó a mí. Yo soy bioquímico clínico. La carrera de bioquímica en Argentina tenía una orientación netamente orientada hacia la parte de salud. Eh, pero bueno, cuando terminé la carrera, sobre el final de la carrera me di cuenta que no me gustaba mucho la parte de estar tratando con pacientes y ese tipo de cosas. De hecho, creo que la primera vez que tuve que sacarle sangre a un paciente casi me desmayo o algo así. Y traté de salir de ese lugar y empecé a trabajar en microbiología industrial. Y casi por accidente, en el año 1995, yo había terminado la carrera hacía unos poquitos meses y habían regresado a Argentina dos investigadores, uno de Inglaterra y otro de Estados Unidos, que hacían ingeniería genética y por alguna razón a alguien se le ocurrió ofrecerles la posibilidad de hacer una enzima recombinante. En ese momento en Argentina esto era algo así como ciencia ficción, ¿no? Y ellos no tenían financiamiento, tampoco creían que eso se podía lograr, entonces tomaron ese dinero un poco para poder equipar su laboratorio
y hicieron un concurso para convocar a alguien que trabajara en esto. Yo tenía 24, 25 años y me acuerdo que nos presentamos 3 al concurso, yo salí tercero, pero los 2 que habían ganado, el primero y el segundo, eran licenciados en biotecnología, sabían mucho más de esto que yo no tenía mucha idea, y consiguieron otros trabajos en el exterior, se fueron de postdocs, y bueno, quedé yo solo y empecé a trabajar en esto, y, y así comenzó todo, ¿no? A ver, puedo compartir pantalla. Esperen que no puedo salir de esto. Ok. Bien. Bueno, antes que nada les quiero contar un poquito cómo se enmarcan las enzimas en lo que es la ciencia química, ¿no? Esa gráfica que ven ustedes ahí es una gráfica, no está en escala, ¿no? Pero lo que ha pasado en la humanidad desde que el hombre está dando vueltas por acá por la Tierra, o lo más parecido a un hombre, un homínido, desde hace 350.000 años, ¿no? Y fíjense lo que pasaba con lo que hoy llamamos el PBI, que era lo que producía el hombre, ¿sí? En todo, el hombre como raza, el Homo sapiens, en todo, a lo largo de toda esa historia, y es prácticamente nada, no se movía nada, hasta que un día, a partir cerca de la Revolución Industrial, ¿sí? Había un químico que se llamaba Lavoisier, y descubrió el oxígeno, ¿no? El señor que está ahí, que trabajaba otra cosa y trabajó durante 5 años en química, después lo guillotinaron al pobre Lavoisier, pero a partir de ese descubrimiento, la curva empezó a tomar esta forma, ¿sí? Vertical, y lo que llamamos revolución industrial tuvo mucho que ver con la química, el descubrimiento de un poco de los combustibles, de los materiales y de las mismas telas, los cambios, ¿no? Que se hicieron, todo tiene que ver con la química. La química es transversal a todas las industrias. Y ahí pasó esto, y esto cambió realmente la calidad de vida de los humanos, ¿no? Básicamente Lavoisier fue el primero que identificó compuestos químicos, se pudo empezar a purificar los elementos, estudiar las propiedades, se los pudo combinar para que reaccionen y analizar los productos, y a partir de ahí obtener compuestos de valor, ¿sí? Y escalar la producción. Todo esto transversal a todo tipo de ingenierías. Y ahí, bueno, tenemos distintos tipos de aportes, ¿no? Los medicamentos, los combustibles, las aleaciones de metales, los conservantes para las comidas, ¿no? Con lo que eso implica en términos de salud, la purificación del agua. Entonces, este es el mayor aporte a la ciencia en 350.000 años, ¿sí? Se dio en los últimos 200 años, y eso hizo que la pobreza, que fue durante 350.000 años alrededor del 95% o más, ¿sí? Bajara al 10%. Hoy es mucho menos todavía, la mortalidad infantil está cayendo y no para de caer, pese a que nos parece que somos cada vez más pobres, no es realmente así. La expectativa de vida era de 35 años en esa época, 200 años atrás, y de 75. Pero esto tiene un límite, se paga un costo por esto, ¿no? Y es el daño ambiental. O sea, esto fue creciendo, 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 como que estamos llegando ya a un punto donde esa curva como que ya no puede seguir creciendo porque en algún punto sigue creciendo la cantidad de personas, y si eso quiere acompañar la calidad de vida que queremos tener, el costo que vamos a tener es que va a terminar destruyendo el planeta y vamos a tener que inventar algo nuevo. O sea que no es sostenible esto que estuvimos haciendo durante los últimos 200 años. ¿Sí? Entonces tenemos que inventar una química nueva. Esa química está presente, ¿sí? La estamos redescubriendo. Es la química que nos permite a nosotros vivir, es la química de la vida, es la química de las enzimas. Una enzima es capaz de catalizar una reacción que a partir de glucosa puede hacer todo esto que ven acá, ¿no? Desde un bebé, una célula, una flor, el pulpo. ¿No? Y bueno, la mayoría son estudiantes de ciencias biológicas, asumo que ya saben lo que es esto. ¿Y por qué una enzima puede hacer este tipo de cosas? Bueno, esencialmente porque evolucionó durante 4.000 millones de años, mientras que los catalizadores químicos que utilizamos hoy en día llevan a lo sumo 200 años menos, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos entender por qué pueden catalizar, por ejemplo, 10 a la 14
reacciones en un segundo. ¿Por qué pueden tener un índice de conversión casi perfecto? O sea que no generan desechos, convierten todo, no queda nada como side products. Pueden trabajar a distintas temperaturas, se pueden adaptar prácticamente a todo. Y de hecho, en el año 2018 recibió Francis Arnold el premio Nobel por esto, ¿no? Por poder adaptar enzimas a distintas condiciones y ser la líder de lo que se llama Green Chemistry. O sea que parecería ser el camino es por ahí. Y bueno, a mí me tocó tener la suerte de trabajar durante estos últimos 25 años en esta disciplina, ¿sí? Bueno, en esa época, en el año 95, empezaba a encontrarse la solución, porque se sabía desde hace 100 años, ¿no?, que las enzimas podían ser una solución a esto. El problema es que estaban presentes en cantidades muy chiquititas, ¿no?, en los tejidos, animales, vegetales, en hongos, bacterias, pero poder obtenerlas a un costo similar al de los catalizadores químicos industriales y en la pureza necesaria, era extremadamente caro, ¿sí? Están presentes en bajas cantidades, entonces tenía que talar un bosque para obtener una enzima de una planta, por ejemplo. Bueno, y todo cambió a partir de la década del 80, ¿sí? Se empezaba a descubrir cómo poder trasplantar un gen de un organismo a otro. Y a partir de ahí, bueno, empezaron las tecnologías que se llaman transgénicas, ¿no? Transgénicas es llevar un gen de un organismo a otro, ¿sí? Y pudimos aprender cómo llevar un gen que codifica para una enzima, una bacteria, y poder crecer esa bacteria en un tanque que se llama fermentador, y poder obtener cantidades ilimitadas de esa enzima, ¿sí?, sin tener que destruir la fuente natural de la enzima, ¿sí?, lo cual es doblemente ecológico. Y más tarde pudimos tener tecnología de segunda generación, a donde las enzimas ya no estaban limitadas al repertorio natural de enzimas, sino que podíamos hacer enzimas que catalicen reacciones no naturales, ¿sí? Podíamos evolucionar nosotros mismos las enzimas para que catalicen reacciones nuevas, entonces ahí el repertorio de reacciones se ampliaba todavía mucho más. Bueno, y este fue el primer trabajo que me tocó hacer en el año 95. Esto lo estaba haciendo Pfizer simultáneamente en Estados Unidos, lo había largado hacía muy poco. Y en ese momento, fíjense lo que tuvimos que hacer, ¿no? Ir a buscar un estómago, un cuajar, que es un estómago de una vaca, un ternero, sacar el RNA, hacer un cDNA, hacer por PCR la doble hebra, meterla en un vector, un PBR322, bajo un promotor, poner Escherichia coli y obtener a partir de ahí la quimosina. Bueno, ahí me habían contratado para ese trabajo que duraba, yo trabajaba en un hospital de emergencia, era horrible el trabajo, entonces agarré esto, duraba un año nada más, renuncié a mi trabajo al hospital y tomé el riesgo de esto, y lo pude hacer, lo pude conseguir, y después tuve la suerte de que esto no era simplemente obtener en un tubito la enzima, como pensaban los que contrataron a los científicos y los mismos científicos, sino que una vez que tuvimos en un tubito la enzima, me acuerdo que lo llevamos a un usuario y dijo, bueno, tráiganme, no sé, 1000 kilos, ¿sí? Hacemos 1000 kilos de esto. Bueno, entonces lo primero que hicimos fue ir al laboratorio y escalar todo, ¿no? Teníamos un tubito y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Y me acuerdo que había una etapa que era una diálisis y era en una Erlenmeyer, con una pequeña bolsita de diálisis en un vaso de precipitado, y fui a comprar un tanque, un recipiente de residuos gigante, y empecé a meter buffer tris y dije, esto va a salir muy caro. Bueno, y ahí empecé a tener idea de que esto no iba a funcionar tan fácilmente. En Argentina nunca nadie había hecho eso ni remotamente. Y, y empecé a aprender. Había un fermentador que alguien había comprado y nunca se había estrenado. No sé por qué lo habían comprado, había llegado en una donación, algo así. Bueno, y empecé a aprender a usarlo y estuve ahí trabajando en esto, y después me puse a leer y diseñamos un fermentador. Cometimos muchísimos errores, pero aprendimos y finalmente
En 4 años salió una empresa que se llamaba Geneja y ocurrió una coyuntura ahí, esto fue en el año 2001. En Argentina hubo uno de los tantos ciclos de crisis económica y se cerró la importación. Entonces todos venían a Geneja a comprar este producto y Genex tomó, no sé, algo así como vendíamos todo lo que producía todo el tiempo y pasó a tomar como el 50% del mercado argentino y me acuerdo que vino Christian Hansen a comprar Genex en ese momento. Eh, pero bueno, yo en paralelo se transformó en un proyecto de tesis doctoral y me doctoré acá, pero también tenía otro proyecto que me interesaba mucho hacer este, ingeniería genética de metabolitos secundarios, de poliquétidos, ¿no? Porque el laboratorio donde me habían contratado, todos trabajaban, eran tesistas del sistema científico argentino, del CONICET. Yo trabajaba para una empresa privada, pero me gustaba mucho el trabajo que hacían nosotros, entonces mis ratos libres curioseaba un poco y se me ocurrió diseñar un sistema de plug and play donde insertaba pedazos de DNA y eso le interesó a una compañía americana que se llama Cousin Biosciences. Entonces cuando Genex empezaba a despegar, ellos me invitaron a trabajar con ellos durante unos meses y me fui a California a trabajar con esta gente, ¿no? Y ahí, esto fue en el año 2002, no, 2001, 2002, sí, 2002. Bueno, me fui como 7 meses y me quedé como 7 años. Y Cousin era la primera compañía que hacía genes sintéticos. Tenía su facility de gene síntesis ahí adentro. No era la primera, pero fue la primera que lo hacía comercialmente para hacer productos. Eh, la mitad de la compañía era una facility de gene síntesis, ¿sí? Y sintetizaban los oligos, todo. Teníamos los métodos de ensamblado de DNA. Y a mí me tocó llegar y estar en un grupo que se llama New Technologies, ¿sí? Y en un proyecto que lo que tenía que hacer era diseñar genes, combinar pedazos de genes de las poliquetidosintasas para hacer productos nuevos, anticancerígenos. Entonces combinábamos dominios enzimáticos para hacer enzimas nuevas, sintéticas, que pudieran elaborar productos nuevos para llevar a ensayos clínicos. Los escribíamos después y llevábamos a ensayos clínicos. Bueno, y eso era como mágico, ¿no? Porque sintetizando genes, podíamos poner cualquier cosa, actividad, pegarla, diseñar las enzimas, o sea, ya el límite era no técnico, sino la imaginación nuestra, ¿no? Lo cual es un problema, ¿no? Queda dispuesto a las limitaciones de uno. Pero era un grupo muy bueno, y ahí después se llamó biología sintética esa disciplina. En ese momento no se llamaba biología sintética. Después alguien, ahí marketinero, creo que fue Kisling o algo así de UC Berkeley, que estaban ahí cerca, y era consultor de la compañía, le encontró el nombre que no es muy este, querido por la gente que trabajaba en eso. El nombre no fue muy aceptado, pero bueno, ahí está, ahí quedó. Bueno, entonces lo que podíamos hacer era cosas como por ejemplo, para la hora de hacer enzimas, le cambiabas el uso de codones y hacías 5 veces más, 10 veces más, 100 veces más. Podíamos hacer variantes, podíamos mejorar el folding, entre dominios podíamos poner no solamente los mejores codones, sino los peores codones. El ribosoma hacía una pausa, se plegaba un dominio, seguía. Eh, Podíamos hacer ingeniería de cepas muy rápidamente, podíamos hacer un montón de cosas que podemos todavía hacer, ¿no? Obviamente, y ahora mejor todavía. Bueno, por ejemplo, este es un trabajo que hacíamos ahí, ¿no? Esta es una poliquetidosinasa muy conocida, la que hace el core de la eritromicina, ¿sí? Entonces, tomando pedacitos de esta, hicimos una mini poliquetidosintasa artificial, donde pegamos pedacitos, y eso le sintetizaba este compuesto no natural, que era un precursor de un anticancerígeno, ¿sí? Que no se podía hacer porque era carísimo, y ahí bajábamos el costo de manufactura de esta pieza de $2.000 a 6 por kilo, y ahí ya se podía elaborar el ingrediente farmacológicamente activo para llevar a clinical trials. Este era una hipotylenol, ¿sí? Bueno, y de estas cosas hacíamos muchas. Y la compañía trabajaba de eso y nos fue muy bien haciendo esto, ¿no? Hicimos un montón de patentes, hasta publicamos muchos trabajos, de hecho, pero publicábamos algunos trabajos, publicamos, no sé, no todo lo que hacíamos, ¿no? Pero como el 10% o algo así. Y bueno,
como hacía 7 años después más tarde, empecé a trabajar en otra compañía también ahí, pero en un momento, por un tema familiar, tuve que regresar a Argentina. Eso fue en el año 2009. eh, y bueno, empecé todo de vuelta, tenía 40 años. Y me hicieron una oferta a un profesor para insertarme en la universidad, donde trabajo ahora como docente, y en el sistema científico argentino que se llama CONICET. ¿Sí? Fue, no fue muy fácil adaptarme porque era otro tipo de trabajo, era distinto, pero bueno, lo que se me ocurrió es decir, trasladar esta tecnología a lo que hacía anteriormente, a enzimas industriales, ¿no? En ese momento, 2009, nadie hacía esto todavía en enzimas industriales y dije, bueno, la tecnología de COSAM aplicada a esto puede andar, ¿sí? Y empezamos a hacer también evolución dirigida, ¿sí? Esto es lo que les contaba antes de poder acelerar la evolución de enzimas, ¿sí? Y formamos este laboratorio en la facultad, ¿sí? Dedicado 100% a la producción de enzimas. Formamos, no, estaba yo solo, formé ese laboratorio y bueno, como empecé a dar clases, a muchos alumnos les interesaba esto y se empezaron a acercar y bueno, y se fue formando el laboratorio con los alumnos con algunos investigadores, a los que eran, antes de que yo me fuera a Estados Unidos, eran alumnos estudiantes de grado, los tesinistas de grado que se llama, estaban haciendo sus prácticas de grado, los conocía. Y bueno, formamos un laboratorio distinto, ¿no? A lo que es el investigador clásico del CONICET. Eh, o sea, el investigador clásico trabaja y en algún momento si algo se acerca a lo que él hace, bueno, lo traslada a la industria. Nosotros trabajamos al revés, buscábamos el problema y diseñábamos soluciones. Es decir, que nosotros no nos embarcábamos en ningún proyecto sin antes detectar un problema y hacíamos no solamente la evaluación técnica, ¿no? Sino veíamos ese problema, cuánto costaba, ¿no? Decía, ¿cuánto cuesta este problema? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cuesta este problema? A partir de ahí, sí, bueno, la solución tiene que ser más barata que el costo del problema. Parece elemental esto, pero no siempre se mira eso. Y después, esa solución la podemos capturar. Capturarla significa poder tener una patente. Si no, desarrollo una solución y no va a ser mía, no voy a poder explotarla, ¿no? Y después, bueno, ¿cuánto va a tardar explotar? ¿Cuánto voy a tardar en encontrar esa solución? ¿No? Eso es un project manager. Entonces ahí tengo ya tres cosas que necesito, ¿no? Un project manager para poder determinar la extensión del proyecto, un expertise en negocios para determinar el costo del problema y qué tamaño tiene ese negocio, ¿no? Cuánto va a costar el problema, cuánto la solución y, bueno, qué tamaño, cuántos clientes se lo voy a poder vender esto y un experto en propiedad intelectual. Y falta una cuarta pata que es la parte regulatoria, o sea, mi solución va a ser aceptable, o sea, o no me lo van a aprobar nunca. Bueno, con esos cuatro pilares que nos apoyamos nosotros antes de poder iniciar cualquier proyecto, ¿no? Antes de poder gastar un microlitro de reactivo, si no pasa por ese filtro, no iniciamos ningún proyecto en el laboratorio. Bueno, esto que es elemental en cualquier compañía biotecnológica, no lo es en los laboratorios de nuestro sistema científico. Otra cosa que pasa es que tiene 30.000 empleados el sistema científico nuestro y no existe un sistema centralizado de donde se almacenan los datos. Sí se publican los resultados positivos, pero no los negativos. Es decir, que yo podría estar repitiendo el mismo experimento que está haciendo alguien en otra provincia, en otro laboratorio, pagado por la misma caja, porque no tengo acceso a los datos centralizados, ¿sí? Ese es otro problema que tenemos. Entonces, en el momento de pensarlo como biotecnología, tenemos esto, ¿no? Que se inician proyectos, yo lo que veo cuando evalúo los proyectos, se inician proyectos donde la solución propuesta es más cara que el problema, eso no se midió, donde se propone algo como novedoso porque no está publicado en la literatura académica, pero sí está patentado, no se hizo un análisis de propiedad intelectual, no se hizo una evaluación correcta de la extensión del proyecto por un project manager, ese proyecto demoraría muchísimo más tiempo del estimado, y no se analizó la parte regulatoria porque a veces hay algunos proyectos que no podrían
ser aprobados, ¿no? Entonces, estamos a veces financiando proyectos que en caso de tener 100% de éxito, jamás van a dar un retorno. Ese es un problema. Y el otro problema que tenemos es que no tenemos una captura de datos, es decir, que al mismo tiempo varios laboratorios, ¿sí? o diferidos en el tiempo, varios laboratorios pueden gastar fondos repitiendo lo mismo, ¿sí? Si tuviéramos una base centralizada de datos, yo entro a la base y no voy a repetir lo que ya está hecho, ¿sí? O eventualmente, si no le creo, qué sé yo, podría hacerlo, pero a priori un resultado negativo tiene tanto valor como uno positivo, ¿sí? Más allá de que se le da valor al positivo nada más y por eso se publica, pero yo siempre quise tener un journal de resultados negativos, porque nos ahorraría muchísimo tiempo, ¿no? Saber que algo ya se probó y no funcionó. Bien, bueno, esta es la idea del laboratorio, ¿sí? Los resultados negativos son tan valiosos como los positivos. Y también la idea es fracasar rápido, ¿no? Yo creo que el secreto del éxito es fracasar rápido, porque y sabemos que en biotecnología el 15% más o menos de los proyectos llega a buen puerto, a buen final. Bueno, fracasar tiene que ser la norma, ¿no? Hay que sacarle el estigma al fracaso y aceptarlo como parte del crecimiento. Y lo importante es fracasar rápido, sin no quedarse abrazado a algo que no va a funcionar, aceptar que es algo, entonces qué pasa y seguir con el próximo. 3 o 4 fracasos más adelante está a lo mejor lo que llamamos éxito. Entonces es importante poder fracasar rápido y el secreto del éxito es fracasar rápido. Y si yo tengo éxito siempre en lo que estoy haciendo en biotecnología, bueno, lo que estoy haciendo no es suficientemente arriesgado de frontera, ¿no? No estoy haciendo algo tecnológicamente relevante, ¿sí? Porque y acierto siempre, no estoy jugando donde tengo que jugar un poquito más adelante y correr un poco más de riesgo. Bueno, por lo menos así lo entendemos nosotros. Bueno, les doy un ejemplo, ¿no? Rápido, a ver cuánto tiempo llevamos. Media hora. Bueno, les doy un ejemplo de un proyecto. Bueno, este es un gran fracaso, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de eso, de algo técnicamente muy bonito, pero un gran fracaso que nos llevó a un buen lugar. Porque cuando algo sale mal se aprende mucho más que cuando sale bien. Yo hablo con mis alumnos que los estresa mucho tener que hablar frente a personas. Y cuando dan los seminarios o las charlas, y les hacen preguntas y no las pueden contestar, se van con un sabor amargo. Y yo les pregunto, cuando uno da una charla y le hacen preguntas y contesta todas las preguntas, ¿qué se lleva? No se lleva nada. Cuando a uno le hacen preguntas y no las pueden contestar, bueno, se lleva algo, porque va a salir de ahí y va a buscar la respuesta a esas preguntas y pudo crecer algo, ¿no? Pudo llevarse algo de esa charla. Bueno, esto es algo de lo que nos hemos llevado un gran aprendizaje. En el año 2009, cuando yo llegué, lo que empecé a hacer es, empecé a trabajar en este sistema estatal y iba como si necesitaba hacer algo más, entonces empecé a recorrer para ver si podía hacer algo, algo que tuviera que ver con algo de emprendimiento, ¿no? Y en ese momento en Argentina era el boom del biodiesel, todo era biodiesel, todo. Argentina produce el 20% del aceite de soja mundial en un radio de 50 kilómetros alrededor de este lugar donde yo estoy sentado, ¿sí? Entonces, en ese momento todo ese aceite se transformaba en biodiesel. Y yo iba con distintas propuestas de vamos a hacer una enzima para esto, y no, biodiesel, 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 biodiesel. Un día, ¿sí? De cada 100 lugares que visitaban, bueno, uno llega a una empresa de biodiesel, de aceite, y no te abren la puerta, o te escuchan, o se quedan dormidos. Eso pasa, ¿no? Cuando uno va buscando problemas, porque los problemas no vienen al laboratorio, uno tiene que ir a buscarlos afuera. Bueno, de cada 100, 99 no te van a prestar mucha atención. Pero un día apareció un hombre y me dijo, yo necesito que usted me solucione esto, ¿sí? De un frasco de biodiesel, ¿sí? Y había un químico al lado, eso también tuve la suerte, ¿no? Le digo, ¿y qué es eso blanco que está ahí? ¿Sí? Y el tipo me dijo, eso es un esteril glucósido.
Digo, ¿qué problema tiene? Me dice, bueno, cuando hacemos biodiesel, el biodiesel no tiene la calidad del diésel derivado del petróleo, ¿sí? Porque los esterilglucósidos precipitan y bloquean los filtros, ¿sí? Y la única forma de sacarlo es con una destilación que cuesta $35 por tonelada y ese costo es mayor al margen del negocio, ¿sí? Entonces, ahí están los filtros tapados, ¿sí? Y este es el esterilglucósido. Entonces lo primero que uno piensa, como vive de hacer enzimas, se gana la vida haciendo esto, dice, bueno, con una esterilglucosidasa, corto acá, ¿sí? Y el esterol es soluble en biodiesel y esta glucosa se va con el agua durante el proceso de producción con el agua de lavado, ¿sí? Y no desaparece el problema. Perfecto, está ahí. El tema es que esta esterilglucosidasa no existe. Había que encontrarla o había que diseñarla. Y esa esterilglucosidasa tiene que trabajar a una temperatura en la cual el esterilglucósido sea soluble. Eso es algo así como 80 grados. El esterilglucósido termoestable. Y tiene que trabajar en un solvente orgánico, como es el biodiesel, ¿sí? Entonces, hay que inventar una enzima que catalice esa reacción, que trabaje a 80 grados y que trabaje en un solvente orgánico. Era un temita eso. Bueno, entonces, en general las buenas ideas se le ocurrieron a otro antes, ¿no? Eso lo sabemos todos. Cuando uno, uy, qué buena idea, vas a buscar, ya se le ocurrió otro antes. Rara vez sucede esto, ¿no? Si no se le ocurrió otro antes es porque nadie dictó la oportunidad, raro, ¿sí? Porque el mercado es muy malo, ¿sí? Puede ser. Porque es técnicamente inviable, bueno, todo es inviable hasta que alguien lo demuestra, ¿sí? Entonces empezamos a analizar punto por punto. El mercado parecía muy atractivo. De hecho, en Argentina se podían vender 60 millones de dólares en enzimas, ese era el costo del problema, ¿sí? Y parecía que iba a crecer mucho, porque era la proyección de crecimiento de la producción de aceite, ¿sí? El mercado brasileño también parecía que iba a ir muy bien, en Estados Unidos también, en fin, bien. Entonces sacábamos la cuenta que si podíamos vender la enzima a $5, ¿sí? Le quedaba una buena margen de retención al productor de biodiesel, nosotros vendíamos 60 millones de dólares, nosotros sabemos hacer enzima por mucho menos de ese costo, ¿sí? Quedaba un buen negocio. Todo salía bien, ¿sí? Había que hacerla enzima, ¿sí? Entonces, bueno, decimos, vamos a buscar genes. Probamos todo eso, nada, ¿sí? Entonces, bueno, fuimos al viejo approach de Synthetic Biology. Lo que hicimos fue ir a bases de datos. Lo hago corto, no fue bastante más largo esto. Salimos a buscar financiamiento. Nos pidieron una prueba de concepto. Y la prueba de concepto fue el approach. Digo, bueno, vamos a ir a buscar a base de datos de metagenómica pública, ¿sí? El Departamento de Energía de Estados Unidos tiene una base de datos de organismos termófilos, de volcanes, etcétera, secuencia de DNA, ¿sí? Buscamos homólogas a las beta-glucosidasas tipo 3, que son enzimas que reconocen el residuo de glucosa y son bastante promiscuas respecto a la glicón, ¿sí? Sintetizamos todas esas enzimas, los genes, las expresamos en Escherichia coli y empezamos a escrinear todas esas en placas de 96 Wells con un cromógeno, a ver si lo tengo por acá está básicamente, ¿sí? Esa es una posibilidad. Y la otra es esta otra, ¿no? Decimos, bueno, las levaduras, ¿qué necesitan? Las levaduras tienen esteroles en la membrana, ¿sí? Entonces, ponemos una levadura con un knockout en la síntesis de esteroles, suplementamos el medio de cultivo con esterilglucósidos y solamente aquella levadura que pueda sintetizar una esterilglucosidasa va a romper el esterilglucósido, va a incorporar el esterol a la membrana, ¿sí? Y va a poder formar una colonia. Y así fue como hicimos todo esto, ¿sí? Pero no hizo falta porque era el gen número 21, ¿sí? Que clonamos y expresamos, era una esterilglucosidasa con una actividad fenomenal, ¿sí? Y para esto, en este momento, nos habían dado $600.000 los primeros inversores. Y lo que pasó fue que tuvimos esto y fuimos a, bueno, este también es otro approach que habíamos diseñado, eran, en vez de levaduras, esto era mucho más sofisticado, eran droplets, ¿sí? Que eran células, habíamos diseñado un montón de cosas hermosas, nada de eso hizo falta. Bueno, a veces la suerte
funciona. Y a partir de ahí formamos la compañía. Formamos la compañía, recibimos el dinero, teníamos la plata esta para, el dinero este para, recibimos más dinero, teníamos dinero para 2 años y en 6 meses habíamos encontrado la enzima. Todo fenomenal. Vino una compañía productora de biodiesel a decir que nos iba a construir la planta de manufactura, iba a invertir 5 millones de dólares, esa es la maqueta de la planta. Y cuando estábamos diseñando la planta, ¿qué pasó? Bueno, la razón por la cual Argentina transformaba todo el aceite en biodiesel es que en Argentina, cuando se exporta el aceite, el Estado le quita el 35% de un impuesto a la retención a las exportaciones, se llama, a los productores de aceite. El biodiesel no tenía esa retención, ¿sí? Entonces todo el mundo pasaba todo biodiesel y se fuera. Un día alguien en una oficina firmó un decreto que le puso la misma retención al biodiesel, ¿sí? 35%. Bueno, el biodiesel desapareció. O sea, teníamos una solución fantástica para un problema que ya no existía. Y esa es la historia de nuestro primer fracaso. Bueno, pero teníamos un buen equipo, ¿sí? Y después no fue bien. No fue bien, ¿por qué? Porque habíamos sido muy prudentes en los gastos. A mí me hubiera gustado, ¿entendés? En lugar de gastamos nada más el dinero que teníamos en hacer el trabajo, no fuimos a comprarnos, no sé, un carro deportivo, un tigre de Bengala o algo así cuando encontramos la encima. Eh, y a partir de ahí, bueno, pudimos hacer algo así como esto, ¿sí? Que tenemos ahora, que es una biorefinería para el tratamiento de aceites, donde ponemos enzimas en todos los pasos y firmamos un contrato y construimos una compañía y bueno, todo eso nos fue muy bien. Pero quería contarles que me parece más valioso la historia de algo que puede salir mal y me parece que es más valioso para que nunca den por sentado que algo va a terminar bien, ¿no? Pero que después de eso vienen cosas buenas, ¿sí? Vienen cosas buenas. Este es el proceso que tenemos hoy, con el dinero que nos sobró de la enzima para biodiesel. Lo que hicimos fue diseñar una fosfolipasa. La fosfolipasa, a ver si tengo una fotito para mostrarles. Fosfolipasa lo que hace es romper los fosfolípidos y hacer diacilglicéridos. Ese proceso se llama desgomado. Y en el proceso de extracción de aceite genera aceite adicional, unos 25 kilos por tonelada, eso vale $20, ¿sí? Y el resto, que es la fosfocolina, la colina se utiliza para alimentos animales, es aceite desgomado, ¿sí? Queda aceite para exportación, o bien se puede tratar con la enzima que habíamos hecho para biodiesel y eliminar los esterilglucósidos, ¿sí? Que también son un residuo de la industria aceitera, y hacer oleína, ¿sí? Y eventualmente hacer biodiesel o hacer aceite refinado, ¿sí? Por enzimas. Todo esto, ¿sí? Genera algo así como $38 por tonelada de beneficio para la industria aceitera argentina. Para que tengan una idea, el margen del negocio de crashing en Argentina hoy es de $10, es decir, que esto es 4 veces lo que estaban produciendo. Y bueno, ahí sí pudimos tener el contrato que queríamos con la industria aceitera, con la más grande de Argentina. Nos construyeron la planta, va a estar operativa en el mes de marzo del año que viene, pese a la pandemia. Recibimos $15 millones de inversión adicionales y todo salió bien, ¿sí? Pero bueno, salió bien porque primero aprendimos de eso que nos salió mal, ¿no? Aprendimos de eso que nos salió mal, nos levantamos de eso que salió mal y después atrás de eso vino esto. Si nos hubiéramos quedado agarrados a la enzima de biodiesel, ¿sí? Negando que eso ya no funcionaba y tratando de seguir adelante y vendiendo eso a otros y siguiendo como es muy común que pasa, como es muy humano, ¿no? No solamente con estas cosas, qué sé yo, pasa a todo nivel, ¿no? Negando lo que ya no funciona, bueno, nunca hubiera pasado esto, ¿no? Entonces, eso me pareció una buena historia para contarles. Bueno, lo dejo a Cristian que les cuente un poco cómo lo ve él desde su lado esto y qué puede agregarles él. ¿Cómo tengo de tener compartir, no? Dejar de compartir. Adelante, Bueno, Cristian.
Perfecto, ¿me escuchan bien? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, como comentaba Ana, yo formo parte de un equipo de trabajo dentro del CONICET, que es el principal organismo de ciencia y tecnología de la Argentina, que ha venido desarrollando una política de apertura en estos últimos 15, 20 años, por decirlo de una manera, dentro de un programa de ciencia y tecnología nacional, y ha creado toda una estructura y herramientas para poder acompañar a los investigadores en estos procesos de transferencia tecnológica que Hugo seguramente en algún momento tuvo que afrontar solo, porque CONICET no estaba a la altura de lo que Hugo en ese momento estaba requiriendo, ¿no? Entonces, bueno, actualmente me desempeño como vinculador tecnológico, ¿sí? Ustedes se preguntarán qué función tiene un vinculador tecnológico. Bueno, justamente es generar interacciones entre el sector científico y el sector socioproductivo, a fin de llevar o encauzar estos procesos de transferencia tecnológica. Países como Argentina o México, donde la innovación en las empresas no es muy significativa o son muy pocas las empresas que realmente hacen innovación, porque tenemos un campo de empresas pymes, que son inclusive las que mayor empleo generan, no se llegan a las universidades o centros de investigaciones justamente para llevar estos procesos de innovación. Y los investigadores a veces tampoco salen de sus laboratorios con la cabeza abierta para poder acompañar a los empresarios en resolver problemas o demandas. Entonces, es allí que la función del del vinculador es clave, porque justamente hoy en lo que es la economía del conocimiento necesita acompañar al investigador en estos procesos de transferencia tecnológica, que es una de las funciones también que tengo como vinculador. ¿Y por qué es clave la vinculación? Bueno, justamente porque las universidades y centros científicos cumplen un rol importante dentro de lo que es la economía del conocimiento. Y basándome un poco en lo que comentaba Hugo, colaboran con el desarrollo territorial, ya sea dentro de lo que es lo regional, lo nacional, pueden aportar soluciones a problemas o a demandas de estos sectores socioproductivos, pueden generar soportes en los procesos de innovación. Hoy la innovación lineal pasó a ser una innovación de modo dinámica, abierta, donde interactúan diferentes actores del territorio. Y además, los centros de investigaciones representan una plataforma justamente para generar estas empresas de base tecnológica como las que le estuvo comentando Hugo. Y es uno de los medios que nos permite también llegar a obtener recursos para cofinanciar todos estos desarrollos que nos permiten generar y transferir nuevos conocimientos. Por eso es importante que las instituciones donde ustedes trabajan cuenten con estas políticas activas que promuevan la vinculación a fin de poder poner a disposición tecnologías, capacidades, servicios a los sectores productivos en los cuales ustedes están hoy inmersos. Pero para eso también es necesario que la institución le brinde una estructura y marcos normativos claros, es decir, que el investigador sepa las reglas del juego a las cuales va a estar interactuando y también contar con incentivos para que el investigador esté motivado a emprender un proceso de transferencia tecnológica. Bueno, ni hablar de las herramientas que nos permitan formalizar los vínculos con las empresas y efectivizar esa vinculación con un proceso de transferencia tecnológico exitoso. Y sobre todo contar desde las instituciones con recursos capacitados que
asesoren y acompañen al investigador en estos procesos que son complejos. Hay mucho desconocimiento por parte del investigador porque ellos están abocados generalmente a su trabajo de investigación dentro de sus laboratorios y hay un montón de cosas que, bueno, es necesario que los profesionales que lo acompañan le vayan allanando un poco el camino para poder llegar a una vinculación, como decía, exitosa. Todo esto, bueno, CONICET lo ha venido desarrollando, lo ha venido implementando y hoy por hoy tenemos una serie de casos exitosos y por eso es que, como para ir cerrando un poco la actividad de hoy del seminario, recomendarles siempre que se acerquen a las oficinas donde van a encontrar... ¿Perdón? Pensé que alguien estaba hablando. No. Que se acerquen a las oficinas para que puedan recibir asesoramiento, información al respecto, ¿no?, de lo que ustedes hoy por hoy están investigando y si es factible que eso pueda llegar a un mercado o pueda llegar a resolver alguna demanda o un problema puntual. Yo, bueno, tuve la suerte de estar ahí en el CIPNOR, conozco la oficina de transferencia tecnológica, conozco a la gente que allí trabaja. Hugo mencionaba en su presentación la importancia de hacer un estudio del mercado, del tema de la propiedad intelectual, costear o definir, bueno, si yo voy a transferir algo, ¿a cuánto lo voy a transferir? ¿Qué estrategia de negociación voy a seguir para poder transferir lo que tengo? Y bueno, todas esas capacidades están en la OTT. Conozco a la gente, a Iliana en la parte de propiedad intelectual, a Carla Trejo en el tema de análisis económico financiero, bueno, Alfredo en el tema de la parte de estrategias de negociación. No me quiero olvidar de nadie, pero Marisol creo que está en la parte de estudio de mercado, comercialización. O sea, tenemos mucho para aprender entonces, Cristian, ahí, ¿eh? Sin duda, por eso estuve... No tenemos nada nosotros de eso, ¿eh? Nosotros estuvimos interactuando con ellos, gente altamente capacitada, formada. ¿Podemos invitarlos a Argentina a que nos den, o que nos den una charla a ellos? La invitación está abierta, sin duda. Bueno, porque es importante desde que el primer momento. contarles dónde estamos parados nosotros ahí, ¿eh? Estamos muy mal nosotros. Sin duda, sin duda. Así que bueno, invitarlos a que se pueda hacer investigación, se puede publicar, también se puede transferir. Yo siempre digo que el investigador vive, el empresario habla otro lenguaje distinto al del investigador y necesita justamente de estas personas para que le ayudan a traducir y poder consensuar y llegar a un acuerdo en estos procesos de transferencia tecnológica. No están solo para poder llevar adelante estas cuestiones y mi consejo es el de acercarse a las oficinas y tratar de contar lo que están haciendo, ver la factibilidad de que eso pueda llegar a resolver un problema, una demanda, y eso puede ser patentado o no puede ser patentado, o protegido por algún otro tipo de herramienta dentro de la propiedad intelectual. ¿Qué tipo de usuarios pueden ser clientes de mi tecnología, etcétera, etcétera? Eso es más o menos mi aporte al seminario. Sí, Hugo. No, a mí me gustaría poder escucharlos. Yo quiero agregar algo más. Cristian trabaja muchísimo, pero también en condiciones que no tiene las herramientas. Estamos muy atrasados nosotros en ese sentido, ¿no? Por más que yo comencé hace 9 años, 10 años con esto y éramos los primeros, creo que no estamos alocando los recursos en el lugar correcto en Argentina. Nuestro sistema de CONICET, Argentina completa, tiene 83.000 personas dedicadas a investigar entre las universidades y el CONICET, ¿sí?
El CONICET tiene 30.000. De las 30.000 personas tiene una sola persona, ¿sí?, que puede escribir una patente. Una sola persona, ¿sí? Si todas las personas de CONICET, ¿sí?, escribieran una patente y él le dedicara 2 semanas, yo hice una cuenta, ¿no?, le dedicara 2 semanas a cada uno de esos investigadores esa patente, él necesitaría algo así como 3.000 años para escribir todas esas patentes. Es imposible eso. Y tampoco tenemos project managers, no tenemos, no tenemos departamento regulatorio, no tenemos nadie que haga análisis financiero. Todo esto que yo les conté son capacidades que tenemos nosotros dentro de nuestro propio laboratorio, y lo que estamos haciendo ahora es trasladarla al instituto como queriendo hacer una experiencia piloto, ¿sí? Pero bueno, como queriendo educar y poder tomar el ejemplo de ustedes como modelo de que si lo tienen organizado a nivel país sería muy valioso. Sí, Hugo, en realidad ha sido un logro de CIBNOR. CIBNOR es pionero en este tipo de organizaciones, en este tipo Ok, de oficinas del conocimiento. sí. Ahora estamos agrupados un poco distinto porque en el CIBNOR existen diferentes áreas o diversas áreas de apoyo al exterior. Entonces hay un área de servicio, un área de transferencia tecnológica y bueno, y algunas otras. Entonces ahora, justo en este momento histórico de México, por diversas cuestiones, porque hubo cambio de administración, estamos todos Mm. agrupados en un conjunto, en una coordinación que se denomina Covitex. Entonces ahorita la Covitex, que está dirigida por el doctor Luis Felipe Beltrán, tiene dentro de su estructura a la Oficina de Transferencia Tecnológica, que está conformada tal como lo comenta Cristian, porque cuando Cristian estuvo aquí en México en una estancia, él conoció esta estructura inicial, pero la verdad es que, como tú bien dices, es una estructura formada por profesionales y sí estamos avanzados y nos falta mucho, porque aquí también solamente hay 2 personas ahora, antes solo había una, que están dedicadas a la propiedad intelectual, pero la verdad es que estamos, ¿Para cuántas personas, Ana? ¿Cuántos científicos? eh, ¿Cuál es la relación entre somos científicos y personas de propiedad intelectual? Somos aproximadamente 150 investigadores. Por aquí veo que está la doctora Gracia, que ella me gustaría también presentárselas. Es la directora de posgrado y que ella ha desarrollado también tecnologías, también le interesa mucho la transferencia tecnológica y ese dato así Ok. preciso probablemente ella lo tenga más claro. O la doctora Telma, que también veo por aquí, Es que que debe ser el driver del desarrollo, es en realidad el verdadero líder, es la persona de propiedad intelectual. Nunca podés ir por un lugar que ellos no validen, ¿no? sí. Ustedes tienen uno cada 75 según mi cuenta, nosotros tenemos uno cada 30.000. Está bastante mejor. Mi número es uno cada 20 debería haber. Bueno, si alguien quisiera participar, tiene algún comentario que hacer, algún estudiante, un investigador, si levanta la mano, abre su micrófono o me lo dice por el chat. Ah, doctor García, adelante. Puta, para variar. Hola, buen día. Buen día. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. A mí me gustaría, a ver si ustedes nos pueden ayudar. Se ha manejado la idea de la economía de conocimiento ya hace un par de décadas hasta ahora y me gustaría que o decirnos cómo ha prosperado la idea. ¿Está funcionando? ¿Está ayudando al desarrollo de los países? Ejemplos en donde esté ocurriendo y esté funcionando bien. Y por último, también, pues, ¿cuál es la participación de la ciencia básica en el desarrollo de esta economía de conocimiento? Bien. Bueno, en cuanto a los números no es tan fácil estimar los números porque es transversal, ¿no? En el caso de la biotecnología voy a hablar. Se estima que la biotecnología contribuye en Estados Unidos, los últimos números, al crecimiento anual del PBI en un 8%. ¿Sí? O sea, el crecimiento, el 8% corresponde a la contribución de la biotecnología. Con respecto a la ciencia básica, yo creo que es fundamental. Y no solamente generando conocimiento que después nosotros tomamos, sino formando tecnólogos, ¿sí? Yo
me formé en un laboratorio de ciencia básica. El laboratorio este donde les conté que hice el desarrollo de quimosina eran todos científicos básicos. Y hoy percibo, ¿sí?, cuando formo tecnólogos, ¿sí?, el valor que tenía haberme formado alrededor de científicos básicos. Porque es como la raíz del árbol, se agota completamente, ¿no? Yo, entonces, por eso quiero armar un programa de doctorado donde los primeros 2 años lo hacen con un científico básico y después pasan al tecnólogo. Si no, no tienen el rigor científico, es fundamental, ¿sí? Y lo aprendí después de mucho tiempo, ¿sí? Yo, Ángel, ven a lavar tus platos. ok, bueno. Ok, una disculpa. No hay problema, no hay problema. Adelante. Pero con respecto a la pregunta que me estaban haciendo recién para cerrarlo, sí, la ciencia básica es fundamental, como decía, a nivel formación, yo, no solamente por el conocimiento del cual tomamos nosotros para hacer tecnología, sino para que nos formen los tecnólogos, ¿sí? Debe participar activamente en la formación de tecnólogos. Esa es mi opinión. Otra pregunta. ¿Qué tan frecuente pudiera ser o es que en una misma persona se dé quien hace la ciencia básica y quien acaba haciendo la transferencia, la solución de problemas industriales? Bueno, yo lo que tengo una ahí, yo he salido del laboratorio para transformar en un recaudador de dinero en algún momento, ¿no? Y ahí lo que creo es que cuando alguien en un laboratorio genera valor, hay que dejarlo en el laboratorio, porque uno saca el generador de valor para ganar un manager mediocre, ¿sí? Entonces, es como dejar, ¿no?, la mesa en la cocina, la cama en el dormitorio, cada cosa en su lugar. No estoy de acuerdo yo con eso del científico emprendedor y transformarlo en empresario. Yo creo que para eso están los vinculadores o están los emprendedores naturales que van y toman el conocimiento del científico, pero está sacar al científico, al que produce la tecnología, sacarlo del laboratorio y bueno, te quedás sin el que genera, ¿no? Y después transformarlo en otra cosa que no es. Lo mismo me pasa con los científicos que puestos en puestos de manager, de director, de gerentes. En nuestras instituciones en Argentina, el ministro científico, los directores de institutos somos científicos, todos lo dirigen los científicos. El científico tiene, por naturaleza, una visión muy acotada y muy profunda, ¿no? Un manager tiene que tener una visión global, amplia, ¿sí?, que naturalmente no puede ser profunda. Bueno, pero el científico lo ponen a dirigir institutos científicos. Yo te estoy dirigiendo esto porque no permite que lo dirija otra persona que no sea científica. Pero mi postura fue que deberíamos autoexcluirnos y poner un gerente profesional a que dirija el instituto. Si pudiera cambiar el reglamento, de hecho... Hugo? ¿Eh? ¿Tú cómo lo has logrado? ¿Tú cómo lo has logrado? No lo he logrado, digo yo, soy científico. ¿Y la empresa? Porque bueno, alguien tenía que hacerlo, qué sé yo. Bueno, yo trabajo desde muy pequeño, ¿no? Yo empecé a trabajar yo desde que tengo 10 años, iba a la escuela, trabajaba, vengo de otra vida, ¿sí? Entonces, quizás por eso, ¿sí? Era el más preparado para hacer esto. Ok, aquí, doctor García, ¿tiene más preguntas? Creo que no, se nos fue el doctor García. Aquí me dejaron una pregunta en el chat porque me dice Armida Mejía Rebollo, muchas gracias por la plática, muy interesante. El cuarto pilar que comentó en la plática de regulación tiene que ver también con el aspecto ético, pensando que el hecho de que puedas hacer algún avance no significa que necesariamente se deba hacer. ¿Qué nos puede decir de ello? Yo creo que tiene mucho que ver esta pregunta con las nuevas tecnologías, ¿no? Como CRISPR-Cas y toda esta nueva biotecnología que hay detrás que se está enfrentando a cuestiones éticas. A ver, yo creo que hay que ser cuidadoso con eso, ¿no? Porque en algún punto muchas cuestiones son utilizadas después para sacar una ventaja económica. Muchas cuestiones que nacen como éticas, barreras éticas con buenas intenciones, terminan siendo utilizadas como barreras para arancelaria, y la Unión Europea es un claro ejemplo de eso, ¿no? Hizo oposición a lo genéticamente modificado por otros, pero lo que yo hago está bien. Hay ahí algunas cosas que no me terminan de cerrar. No tengo una opinión clara al respecto, la verdad, no puedo opinar porque para mí es bastante confuso el tema. ¿Sí? Yo creo que la ética la lleva cada uno adentro, ¿no? Al final,
es tan difícil imponer ética para todos, enseñar ética. Yo nunca entendí que se enseñe ética. No lo puedo entender. Uno la trae, como que la trae de algún lado, ¿no? Que te enseñen ética a los 30 años es como difícil. No sé. Sí, claro. Doctor García. Levantó la mano el doctor García. Mientras aparece el doctor García... Ah, está ahí. Adelante. Lo que pasa es que tuve un problema, perdí el sonido, dejé de oír la última parte, entonces en ese momento se apagó y realmente ya terminé mis preguntas y pues sí quería agradecerles habernos traído estas ideas aquí al CIBNOR y pues muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Y nos gustaría poder tenerlos a ustedes. Tenemos mucho que aprender. Hay muchas cosas que queremos escuchar de cómo trabajan. Claro que sí. ¿Alguien más, antes de despedirnos, algún estudiante o alguna otra persona que quiera hacer una intervención? Es que tenemos aquí a muchos estudiantes todavía. No hay problema. Algunos se tienen que ir. Sí. Bueno, yo me puedo quedar. Pero bueno, te agradecemos bastante, Hugo. Ya a las 9 empiezan los muchachos con clases, entonces muchísimas gracias. Les puede dar mi correo y que pueden contactarme por cualquier contacto, por cualquier pregunta. Para lo que tengan, me pueden contactar para lo que necesiten, ¿sí? Claro que sí. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Cristian. Gracias, Hugo. Y estamos en contacto. Hay mucho por hacer. Por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya sabes, Ana, la invitación está hecha para que vengan a Rosario desde la oficina, a visitarnos, a conocer el centro, los laboratorios, a contarnos también sus experiencias, que usan mucha metodología que aquí en nuestras oficinas ni se conocen, te podría decir, como el Quick Look o otras metodologías para poder estudiar los desarrollos y poder llevarlos a procesos de transferencia exitosos, que yo lo he experimentado y trabajado desde allá. Cristian, ¿lo pusiste en contacto con Sergio Romano, con la Oficina de Vinculación de Buenos Aires? En su momento lo había puesto con el ex gerente, que era este chico que se fue a ITEC ahora. No me acuerdo el nombre. Juan Soria. Sí, creo que habían estado en Buenos Aires, pero dio una charla en la UBA. En la UBA, no en CONICET. Bueno, vamos a poner en contacto también, a nivel nacional. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias. En breve les mando una constancia de agradecimiento y estamos en contacto. Por favor, estemos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.